Ahora sí vamos a continuar con nuestra serie verso a verso. Estamos en el Evangelio de Marcos. Si vienes por primera vez a la iglesia, quiero decirte que Calvary se caracteriza por ser una iglesia que enseña la Biblia verso a verso. ¿Qué es eso? Línea tras línea. Es decir, todo lo que la Biblia dice lo enseñamos, lo escudriñamos y lo aplicamos a nuestras vidas. De esa manera tu vida es transformada y puedes conocer a Dios verdaderamente. ¿Estamos de acuerdo? Bien, esto me recuerda y quiero contarles que hace poco hubo un partido entre las Chivas y el América. No quiero tocar corazones heridos, etcétera. Yo no lo voy a ninguno de los dos. Pero estaban dos muchachos viendo el partido de las Chivas contra el América. Un muchacho americanista que se llama Memo y un muchacho que le va a las Chivas que se llama Chuy. Y estaban viendo el partido y Memo, el americanista, le dice a Chuy: te apuesto unos callos de hacha a que gane el América. Chuy, obviamente muy orgulloso de las Chivas, dijo: va, te los apuesto. Al final del juego, el América ganó 2-0 y Chuy estaba muy triste. Y le dijo: bueno, pues ni modo, hay que cumplir. Vamos a los arcos y te voy a pichar unos callos de hacha. Y ya se iban a ir, pero Memo se detuvo y dijo: ¿sabes qué, Chuy? La verdad es que no puedo aceptarlos. Es que la verdad, este partido es de ayer y yo ya lo había visto. Entonces Chuy le contesta: yo también lo vi ayer, no puedo creer que las Chivas hayan vuelto a perder. Con esto quiero decirte que Jesús ya vio el final del partido. ¿Cuántos dicen amén? Ya vio toda la película completa de tu vida. Y no nada más eso, Él es el que la dirige. ¿Cuántos dicen amén? Entender esto y creer esto bendice tu vida y es el santo remedio a todo lo que nos agobia. Recordar que Jesucristo es real, que Él tiene en control tu vida y que Él ya sabe todo lo que va a pasar en tu vida y Él tiene control y dominio sobre toda situación a tu alrededor, bendice tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Si estás tomando notas, el sermón de esta mañana es el remedio milagroso para la ansiedad, preocupación, tristeza y temor. Te lo repito, el remedio milagroso para la ansiedad, preocupación, tristeza y temor. Y es un remedio que funciona realmente. Yo lo he probado y muchas millones de personas lo han probado y efectivamente funciona. Ahora, quiero explicarte que vamos a estar viendo Marcos 14 y estamos ya cerca de la crucifixión de Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Es importante que entendamos el contexto de lo que vamos a estar estudiando hoy. Te recuerdo que vamos a estar entrando en las horas más oscuras, acercándonos a la cruz. Y Jesús quería que les quedara claro a sus discípulos que Él estaba en control para evitar la ansiedad, la preocupación, la tristeza y el temor. Es decir, de aquí en adelante vamos a ver cómo aparentemente la maldad va a estar reinando, porque a Jesús lo van a crucificar y los discípulos van a ser dispersados y van a tener miedo. Entonces Jesús se asegura, antes de entrar en esa etapa, de dejarles claro a los discípulos que Él está en control aún de esa situación que aparentemente es mala, pero que tiene un propósito sublime detrás. ¿Estamos de acuerdo? Así como todos nosotros pasamos por situaciones oscuras a veces, es importante recordar que Jesucristo sigue en gobierno de esa situación y tiene un propósito detrás. ¿Verdad que sí? Eso es clave para que puedas vencer la ansiedad. Mateo dice 27:45, desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la faz de la tierra hasta la hora novena. Cuando Jesús fue crucificado y murió en la cruz, las tinieblas realmente dominaron y gobernaron toda la tierra, como dice ahí. Obviamente el Señor Jesús lo permitió porque tenía un propósito detrás de eso. ¿Estamos claros con eso? O como dice Lucas 22:53, Jesús les dijo cuando lo arrestaron para llevárselo a la cruz: habiendo estado con ustedes cada día en el templo, no extendiste las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Es decir, a partir de ahora vamos a estar viendo esa potestad de las tinieblas. Vamos a estar viendo cómo la maldad va a tomar su lugar y va a hacer horas oscuras. Entonces te pregunto antes de empezar, ¿alguna vez has estado en estas horas oscuras en tu vida? ¿Has experimentado situaciones difíciles, situaciones que te preocupan, que te atemorizan, que te dan tristeza? ¿Cuántos han estado ahí? Bien, este principio que vamos a ver hoy
es el remedio contra esa ansiedad. Si realmente lo puedes entender y lo puedes tomar, eso va a darte gozo en la oscuridad. A pesar de que todo se vea oscuro, se vea difícil, se vea doloroso, puedes estar firme y con gozo al saber y entender quién es Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si has estado ahí, te lo digo de una vez, el remedio milagroso es la soberanía de Jesús. Y te la defino de una vez. Significa que por el sabio y santo consejo de su voluntad, Jesús ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede en toda la eternidad. Lo que vamos a ver el día de hoy te va a mostrar eso. Que Jesús tiene dominio y control y gobierna toda situación en toda la eternidad, en todo lo que te sucede. Por eso puedes confiar en Él y eso se va a traducir en que seas libre del temor. ¿Estamos de acuerdo? Dicho de otra manera, la soberanía de Jesús es que Él tiene dominio del universo en su mano. Él domina toda situación. Jesús, aquí lo vamos a ver, aún aquí en la tierra, como un vaso frágil como tú y yo, y muere en una cruz, pero Él resucitó. Amén. Y se sentó en su trono a gobernar y está ahorita sentado en su trono teniendo dominio de toda situación que te pasa. Detalles tan específicos como el que vamos a ver el día de hoy, te vas a dar cuenta que aún los detalles mínimos en tu vida, Él tiene dominio y control y gobierno sobre eso. Por eso vas a poder descansar y si has batallado con eso, hoy vas a poder ser libre confiando en Jesús y descansando en su verdad. Es decir, la soberanía de Jesús significa que Él posee poder y autoridad suprema de manera que está en completo control sobre todo y todos y puede hacer lo que Él quiera. Amén. Eso es la soberanía de Jesús y es el remedio milagroso para la ansiedad, preocupación, tristeza y temor. Es el mejor ansiolítico que existe, el verdadero, el que no te destruye ni es droga, sino que es un gozo, una firmeza en tu corazón, aún y que está oscuro donde estás viviendo. Por ejemplo, apunten Apocalipsis 5, por favor. Te voy a leer Apocalipsis 5 del 11 al 14 y mira cómo describen a Jesús para que veas que Él es todopoderoso. Dice Apocalipsis 5 del 11 al 14, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado, Jesús, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, a Jesús, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. ¿Te das cuenta? Jesús está ahorita aquí. Esto que acabo de leer es como está en este momento, sentado en su trono, todos los ángeles adorándolo, y Él tiene el poder, el dominio y la autoridad sobre todo lo que sucede. Amén. Esa gran verdad, traducida, entendida y tomada por ti, te va a dar libertad del temor, de la ansiedad, de la preocupación y de la tristeza, porque puedes confiar en Jesús independientemente de qué tan difícil sea tu situación. Amén. Entonces en Marcos 14 vamos a ver 3 dosis del remedio milagroso que sana toda ansiedad, preocupación, tristeza y temor. 3 dosis del remedio milagroso que sana toda ansiedad, preocupación, tristeza y temor. Si traes Biblia, ábrela en Marcos 14. Si no traes Biblia, alza tu mano y déjala levantada hasta que te den una hoja con los versículos que vamos a estar viendo. Si no traes Biblia, alza tu mano y déjala levantada hasta que te den una hoja con los versículos que vamos a estar viendo. Si traes Biblia, ábrela en Marcos 14, por favor. Y vamos a ver estas 3 dosis para que hoy salgas totalmente sano de esta situación. ¿Estamos de acuerdo? Bien, vamos a leer primero del versículo 12 al 16. El domingo pasado nos quedamos en este versículo, en el 12. Vamos a leerlo y te pido que pongas atención en el dominio que Jesús tiene en todo. Mira la historia, dice así: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron a Jesús:
¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad para nosotros ahí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. ¿Te das cuenta cómo los detalles Jesús tiene dominio? Increíble. Detalles tan específicos como va a pasar un hombre con un cántaro de agua, síguelo y donde llegue, dile al que está ahí y él te va a decir dónde voy a pasar la Pascua. Esa es la primera dosis del remedio milagroso que sana toda ansiedad, preocupación, tristeza y temor. ¿Cuál es? Jesús gobierna toda situación que te sucede. Apúntalo en tus notas. Jesús gobierna toda situación que te sucede. Él tiene control, dominio, Él ordenó todo lo que pasa. Todo, hasta que tú hayas venido el día de hoy. Todo lo que has pasado hasta el día de hoy. Entonces aquí vemos en el versículo 12, dice que es el primer día de ¿qué? De la Pascua. Lo leíste ahí en el versículo 12, dice que es el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, que es la Pascua. Dice que sacrificaban el cordero. Ese día es cuando van a sacrificar al Cordero de Dios. ¿De acuerdo? A Jesús mismo. Entonces, esta cena que van a tener es la última cena, la Santa Cena, como le dicen. Va a cenar con sus discípulos y de ahí va a salir y va a ser arrestado, se lo van a llevar para luego crucificarlo. Entonces, esos son sus últimos momentos antes de que sea arrestado para llevarlo a crucificar. La Pascua. Este día es la Pascua. ¿Recuerdan la Pascua? Apunta tus notas, Éxodo 12 y 13, ya lo hemos hablado, nomás te lo recuerdo. Esta celebración de los judíos recuerda lo que pasó miles de años antes en Egipto. Los israelitas estaban siendo cautivos y fueron liberados y ellos ahí sacrificaron la Pascua. Dice Éxodo 12 y 13, yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Recuerdas esto? ¿Recuerdas que hablábamos de que estaban en Egipto, los israelitas cautivos, los egipcios los tenían cautivos y abusaban de ellos? Entonces Dios les dijo, ¿saben qué? Van a sacrificar un cordero y su sangre la van a poner en los dinteles de las puertas y en sus marcos, porque en la noche el ángel de Jehová, que es Jesús mismo, va a pasar por el pueblo y en donde no haya sangre va a entrar y va a matar ¿a quién? Al primogénito de la familia, ¿verdad? Entonces los israelitas hicieron lo que él dijo, pusieron la sangre en sus puertas y fueron librados del juicio de Dios. Bien, eso era una señal, o estaba apuntando al cordero que iba a ser sacrificado para que su sangre te librara del juicio de Dios, que es Jesús. Por eso Jesús murió el día de la Pascua, porque Él mismo es la Pascua. ¿Sí está claro eso? Ahora, dice aquí que mandó, en el versículo 13, envió 2 de sus discípulos. Les pidió 2 discípulos que hicieran este viaje y que fueran a Jerusalén a buscar este lugar. ¿Qué discípulos eran? En Lucas, en la misma relato, pero de Lucas nos dice, Jesús envió a Pedro y a Juan. Pedro y Juan fueron los encargados de ir y buscar a este hombre con un cántaro lleno de agua. Ahora, un hombre que lleva un cántaro de agua, esto es algo raro en estos tiempos, porque quien se encargaba de las cuestiones domésticas y del agua y todo eso eran las mujeres. Entonces, ver que un hombre cargaba un cántaro de agua no era usual. O sea, no fue de chiripa, no fue así de que de suerte le dio Jesús. Jesús ya tenía todo ordenado. Entonces, imagínate la escena. Entran a la ciudad de Jerusalén Pedro y Juan y ya sabían qué señal iban a buscar. Y de repente ven, allá va. Es como cuando se ponen de acuerdo para las citas ciegas, ¿no? El internet. Y que vamos a vernos y voy a llevar una rosa de color rojo, ¿no? Aquí en mi solapa y así. Entonces, imagínate que entran a la ciudad y están Pedro y Juan busca un hombre que lleva un cántaro de agua, un hombre con un cántaro de agua. Las mujeres son las que lo llevan. Tú busca un hombre. Allá va.
y lo siguen. Y en la casa donde entra este hombre, ahí entran. Imagínate qué rara la escena. Entran con un extraño, con el dueño de la casa. Y entonces me imagino que el dueño le dice: ¿y ustedes qué están haciendo aquí? ¿Cómo te explico? Pues el maestro dice que viniéramos contigo, que porque tienes ya listo el aposento para la Santa Cena. Claro que sí, aquí está. Entonces regresan con Jesús, le dice: aquí está listo, y entonces van y toman la Santa Cena, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, una situación tan específica nos habla del control que tiene el Señor en todos los detalles que suceden. ¿Estás de acuerdo? Un segundo antes o un segundo después se les pela el amigo del cántaro de agua y no lo ven. Entonces imagínate, Señor Jesús, pues no lo vimos, ¿verdad que no? Es algo sorprendente que puedes pensar muchas cosas, pero tú puedes decir: ¿y qué si en el camino Juan las sandalias se le desató y se paró ahí un rato, pasó gente, un conocido, y se entretuvo, y pasaron segundos y se le fue el amigo? No, todo estaba planeado. El Señor Jesús sabía lo que iba a suceder en el camino con Pedro y Juan, sabía el momento exacto que iban a entrar, sabía que iba a pasar en ese momento el hombre, ya había hablado con el dueño de la casa, todo. ¿Quién puede hacer eso sino solo Dios? ¿Verdad? Piénsalo en tu vida. Toda situación, hasta lo más específico, Jesús lo tenía planeado. ¿Ves la soberanía de Jesús? ¿Ves la soberanía de Jesús? Por ejemplo, cuando José fue vendido a Egipto, los que conocen la Biblia saben que José fue vendido a Egipto por sus hermanos. Y miren lo que dice José al final del libro de Génesis a sus hermanos: ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó ¿a qué? A bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Quien recuerda esta historia sabe que los 11 hermanos de José tenían envidia de José. Primero lo querían matar y luego lo vendieron a una compañía de ismaelitas que iba a Egipto. Y en Egipto terminó siendo el segundo del reino por la fidelidad de José. Y Dios usó esa posición de José para salvar a su familia que estaba muriendo de hambre. Entonces puedes ver la mano soberana de Dios en todo esto, aún por encima de la maldad de los hermanos de José. Por eso podemos decir lo que dice Romanos 8:28, que tanto no sabemos. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuántos dicen amén? Esta gran verdad puedes tomarla para tu vida por el gran Dios que tenemos. Todo lo que te sucede, lo que te sucedió hoy, ayer, antier, sea amargo o sea dulce, el Señor Jesús lo va a transformar para bien en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Pero ojo, no es el bien que tú te imaginas. No es el bien de acuerdo a nuestros ojos humanos, de decir: para mí el bien es estar sano, con dinero, sin problemas, con una familia bonita, restaurada. No es eso. El bien es que Dios va a tomar eso para moldearte, para pulirte, para hacerte cada vez más parecido a Jesús, para que crezcas espiritualmente. ¿Estamos de acuerdo? Por eso pasamos situaciones a veces amargas en nuestras vidas. Amén. Entonces, Jesús, verlo de esa manera, es el orquestador de todas las experiencias, momentos y situaciones que enfrentamos día a día. ¿Alguien ha ido a ver una orquesta alguna vez? Levante su mano. ¿Quién ha ido a una orquesta y le gusta? Ok, está el director de la orquesta, ¿verdad? Y tiene su vara y empieza a orquestar todas las notas y los ritmos y los instrumentos de toda la orquesta, ¿verdad? Y toda la orquesta junta se escucha bellísimo, ¿verdad? Exacto. Quizás si escuchas aparte, aislado, el bombo, el tum, a lo mejor no es tan agradable, pero cuando lo escuchas completo es una bella melodía, ¿verdad que sí? Bueno, ponte a pensar de esa manera. El Señor Jesús es el director de orquesta. Y esa melodía que sale es tu vida. Y esos instrumentos y esas notas son todo lo que te sucede, sea bueno o malo de acuerdo a tu punto de vista. Todo eso, Él lo está dirigiendo hacia un propósito específico que Él tiene. Esto es maravilloso. Lo que te pasó hoy en la mañana, ayer, antier, oye, pero es que me peleé con mi esposo. Eso ya lo tenía el Señor visto desde antes. Y Él puede ayudarte a que salgas de eso porque Él ya sabía eso. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, quiero recordarles que al final doy un tiempo de preguntas y respuestas para que apuntes tus preguntas si es que tienes preguntas y ahí vamos a poder contestarlas. Entonces, si Jesús es el orquestador, entonces te pregunto, si pudieras ver tu vida como una canción, ¿puedes ver cómo el Señor Jesús ha ido orquestando aún esas notas de profunda tristeza y dolor? ¿Puedes voltear atrás y ver la gracia de Dios en tu vida, la mano de Dios en tu vida? ¿Cuántos dicen amén? ¿Puedes reconocer que estás aquí por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios? Pudiste haber muerto de muchas maneras, pudiste haber estado enfermo, etcétera, pero hoy estás aquí. Y Él había ordenado, planeado, diseñado en su tablero celestial desde antes que tú nacieras, que hoy en este día 31 de marzo a las 13:27, parece como que voy a inaugurar un acto, ¿verdad? Pero a esta hora Él había diseñado que tú estuvieras sentado ahí pensando como que, ¿qué está diciendo el pastor? Yo no entiendo nada. Pero Él había ordenado eso. ¿Te das cuenta? Cuando entiendes eso, puedes descansar en el Señor Jesús. Si tuvieras una canción, ¿qué tipo de canción sería? Quizás una balada romántica, quizás una de drama, así como de esas de ópera, o quizás una de reggaetón o de, no sé, un corrido. ¿Qué sería tu vida, verdad? Pero el punto es que el Señor Jesús la ha ido orquestando completamente. Amén. ¿Puedes ver la mano soberana y la misericordia de Dios en tu vida? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, miren lo que dice Mateo 10, 29 al 30. No se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Conmigo la tiene muy fácil, pero imagínate eso. Él sabe exactamente cuántos cabellos tienes, lo que te va a pasar hoy en la tarde. El día que vas a morir ya está escrito y ordenado por Él y nadie va a cambiar eso. Eso te da paz de que puedes confiar en Él. Amén. Dice Apocalipsis 1:18, el que vivo y estuve muerto, dice Jesús, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Quién tiene las llaves de tu casa? Obviamente quien tiene la autoridad para decidir quién entra y quién sale, ¿verdad? Bien, Jesús entonces es quien decide quién muere, cuándo muere y cómo muere. El Señor en su soberana voluntad ya tiene escrito el día que moriremos y nada puede cambiar eso. Esa gran verdad me quitó muchos pesos de encima y preocupaciones y temores. Amén. Piensa en eso. El día que vas a morir, tú no lo sabes, pero el Señor sí, y ya está escrito y definido. Y no va a haber nadie, ni nada, que cambie ese día. Ni la maldad, ni alguien que te quiera matar, ni una enfermedad, nada. El día que vas a morir, ese día ya está escrito, y aunque seas el hombre más sano y que seas en un lugar más seguro del mundo, que dicen que es Suiza, vas a morir ese día, porque Él lo estableció así. ¿Estamos de acuerdo? Están muy serios. Pero entonces, ¿no te da descanso, gozo y paz el saber que todo lo que te sucede está bajo su control y nada puede cambiar eso? ¿Verdad que sí? Entonces, ¿has estado ansioso, preocupado, triste o temeroso? ¿A alguien alguna vez le ha llegado algo de esto? Levanten su mano. Yo me ha llegado muchas veces. Bien. Si has estado así alguna vez, es porque quizás no habías escuchado esto o entendido esto o creído esto. Si has estado ahí, entonces el remedio milagroso es confía en la soberanía de Jesús. Confía en la soberanía de Jesús. Eso es bien importante para que puedas ser totalmente libre y sano. Cuando yo pasé mis momentos oscuros de ansiedad hace muchos años, esta verdad fue lo que me sacó de ese hoyo. Cuando viene la preocupación, ¿te ha pasado eso? Que de repente te amenaza y te asaltan pensamientos que te inquietan. A mí hasta me empezaba a palpitar más fuerte mi corazón. Llegué al hospital muchas veces. No tenía nada, pero había algo que me inquietaba, que estaba totalmente ansioso, preocupado, temeroso. Pero cuando empecé a recordar, a estudiar, a creer y conocer quién es Jesús, eso se tradujo en paz a mi corazón. No me importa cómo esté la situación que estoy viviendo.
No me importa qué tan oscuro esté la situación que me rodea, qué tan difícil sea. Yo sé que Jesús tiene el dominio, el control, y nadie le puede arrebatar de su mano esa soberanía y ese gobierno en todo lo que te sucede. Entonces puedes descansar en Él. Eso es súper importante, porque tú no dependes de la maldad que hay a tu alrededor. No dependemos de los narcotraficantes que hay en la ciudad. No dependemos de los gérmenes y bacterias y enfermedades que hay a nuestro alrededor. No dependemos de si nuestros cuerpos se enferman de cáncer o no. Dependemos de Jesucristo. Y Él ya tiene todo escrito y definido. Claro, si no cuidas tu cuerpo, Él te va a disciplinar, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Necesitamos cuidarnos y comer bien. Claro, no vas a andar a las 5 de la mañana, 4 de la mañana en un antro en Culiacán. Él te va a disciplinar, pero aún así, Él tiene control y dominio de tu pecado por encima de tu pecado. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no se le sale de las manos que diga, hijo, este muchacho se me fue otra vez al antro y le puede pasar algo, y la verdad que no lo esperaba, que no lo veía venir. Otra vez ahí va al antro. No, Él ya sabía desde antes lo que ibas a hacer, ¿verdad? Amén. Bien, entonces, cuando vengan esos síntomas, piensa en la soberanía de Jesús. Vamos a leer, por favor, del 17 al 25. Ahí en tu Biblia o en tus hojas. Dice así: y cuando llegó la noche, vino Él con los 12 a la cena. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de ustedes que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió, les dijo y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que la beba de nuevo en el reino de Dios. ¿Puedes ver ahí cómo Jesús está diciendo algo más que va a suceder? Y sucedió tal cual. Les dijo: uno de ustedes me va a entregar. Imagínate la escena. Imagínate que tú fueras uno de los 12. Está Jesús con los 12 cenando ellos solos en un privado. Y de repente Jesús dice: señores, uno de ustedes me va a entregar y me van a matar por eso. El ambiente yo creo que se puso muy tenso. Pero increíblemente, aunque obviamente todos sabemos quién fue el que lo entregó. ¿Quién fue? Judas, que estaba ahí, y él escuchó y él sabía que estaba hablando de él. Aún así lo entregó, porque se cumplió la escritura. Se cumplió lo que Jesús había ordenado desde antes, que Judas lo iba a traicionar, iba a aprovechar eso para cumplir su plan redentor al morir por nosotros. Entonces, la segunda dosis del remedio milagroso que sana toda ansiedad, preocupación, tristeza y temor es esta: Jesús domina toda la maldad que te rodea. Apúntalo en tus notas. Jesús domina toda la maldad que te rodea. Ahora, estamos leyendo Marcos, que realmente es el testimonio de Pedro, los que saben de Biblia. Pedro fue el que le pasó la información a Marcos, porque Marcos no estuvo ahí en la cena. Pero hubo otros discípulos que escribieron y que también estaban en ese momento cuando Jesús dijo: uno me va a entregar. Y Juan, por ejemplo, que estaba ahí, escribió algo que Marcos no escribió, porque son evangelios que se complementan. Jesús respondió: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, ¿lo dio a quién? A Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Hay grandes verdades en ese versículo. En primer lugar, directamente le dijo: tú eres el que me va a entregar, a Judas. Imagínate eso. Es el Hijo de Dios y ellos lo saben. Es Dios mismo en la tierra que los bendijo, les dio todo su corazón, les enseñó 3 años, estuvo con ellos, los amó, y ahora uno lo va a traicionar para la muerte. Y aparte le dice: eres tú, Judas. Entonces todos imagínate cómo se sorprendieron. Y en ese momento Judas, en vez de decir: Señor, perdóname, ¿qué sucedió?
fue poseído por el diablo. El diablo entró en él. Y además Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Es decir, hazlo en el momento que yo lo tengo definido, porque así va a ser. Y efectivamente lo hizo más pronto. Más adelante puedes ver eso. Entonces puedes ver aquí esa maldad que había en Judas. Mateo también estaba ahí y él escribió y dijo, entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Y le dijo, tú lo has dicho. ¿Puedes ver la escena completa? Jesús dijo, uno me va a entregar. ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? El que moja conmigo en el plato. Y toma y le da un bocado a Judas Iscariote. Y Judas dice, soy yo, tú lo has dicho. Y en ese momento entra el diablo en él y sale para ir por los que lo van a arrestar para crucificarlo. ¿Ves la escena? Ahora, ¿por qué te digo que estaba planeado? Porque estaba escrito. Judas tenía toda la maldad dentro de sí y se le dio libertad de actuar libremente. No estamos hablando de un asesino, de un criminal, de un secuestrador o de un narcotraficante. Estamos hablando del mismo diablo con toda la libertad de actuar. ¿Te imaginas? Por la gracia de Dios estamos aquí, porque Él nos guarda de toda maldad. ¿Estamos de acuerdo? Pero en ese momento se le dio toda la libertad porque iba a cumplir con un plan definido hace muchos años. Desde antes de la fundación del mundo, el Cordero fue inmolado. Entonces Jesús demuestra su completo control y dominio sobre la maldad en su máxima expresión. Más peligroso que cualquier criminal de hoy en día era Judas. Por lo que dije, era el mismo diablo dentro de él y totalmente la libertad para que actuara. Estaba escrito en Salmos 41:9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Y está profetizando sobre Judas. Entonces aquí puedes ver que todo estaba definido. Mira, los que tienen Biblia, vayan al versículo 42, más adelante cuando lo arrestan a Jesús. Mira lo que dice Jesús en el versículo 42 del mismo capítulo 14. Jesús dice, levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. O sea, Jesús tenía todo visto, todo en sus manos, todo planeado. Estaban ahí ellos y decía, ya viene, como si lo estuviera viendo, porque Él es Dios. Y mira el versículo 49. Cada día estaba con ustedes enseñando en el templo y no me prendiste, pero es así para que se cumplan las escrituras. Estaba escrito. Los que duden que Jesús es Dios, puedes ver cuántas profecías escritas se cumplieron en Jesús. Él las cumplió. ¿Cómo le hizo para arreglárselas si no es Dios? ¿Cómo le hizo para programar que en el momento en que entrara Pedro y Juan iba a pasar ese hombre con el cántaro, que el hombre lo iba a recibir, que Judas lo iba a traicionar, que el diablo se iba a meter en él y que Judas venía por él y que iba a cumplir el salmo que ya estaba escrito de hace muchos años? Solamente Dios puede hacer eso. Pero eso, ¿qué te dice hoy en día? Que Él tiene control y dominio y ya sabe todo lo que va a pasar, todo lo que va a suceder, todo de aquí hasta que se termine el mundo y por toda la eternidad. Por eso puedes confiar en Jesús. ¿De acuerdo? Alguien escribió sobre Judas y se los leo. Judas es uno de los pecadores más notables de todos los tiempos. Aun cuando sus acciones cumplieron la profecía, su propio motivo inicuo le condenó. Judas jamás será capaz de justificarse delante de Dios en el día del juicio al decir, estaba cumpliendo la profecía, como lo habíamos visto antes. No es que Judas se puso de acuerdo con Jesús, sino más bien el Señor ya sabía que Judas iba a ser malo, que lo iba a traicionar, y Él utilizó esa maldad para los beneficios celestiales y eternos de redención. ¿Lo puedes ver? Toda la maldad que hay a nuestro alrededor, Jesús está por encima de ella. Inclusive la utiliza para sus propósitos, como en el caso de Judas. Por eso puedes descansar en Él. Amén. Ahora, lee conmigo del 22 al 25, por favor, ahí mismo en esa parte, para ver cómo fue la cena. Dice, y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomad, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. De cierto les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios.
Entonces, la cena de la Pascua, que normalmente en esos tiempos era celebrar lo que pasó en Egipto, como les dije al principio, Jesús le dio una nueva definición. Él les dijo, miren señores, hasta ahora han celebrado la Pascua cada año, recordando que el pueblo de Israel fue hecho libre de la cautividad de Egipto. Pero lo que realmente estaba significando es lo que van a ver en esta noche. Mi sangre va a ser derramada. Yo soy el Cordero que los va a librar del juicio de Dios por toda la eternidad, y lo van a ver hoy. Mi sangre va a ser derramada por ustedes. Eso les estaba diciendo. Y ya no voy a volver a cenar con ustedes. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin de los tiempos, que es en Apocalipsis 19:9. El ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Amén. Esta es la cena de que habla Jesús, que va a cenar después. Entonces, lo que estoy diciendo aquí es, Jesús domina la maldad que nos rodea. ¿Cuántos dicen amén? Ya vimos en Marcos, en el capítulo 1, que aún los espíritus inmundos le obedecen a Jesús. O sea, la maldad de su máxima expresión es el diablo y sus demonios. Todos los criminales y secuestradores son sus títeres. El diablo y sus demonios son la maldad de su máxima expresión. Le obedecen a Jesús. Se rinden ante Jesús. Jesús domina sobre ellos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso puedes confiar en Él. Entonces te pregunto, ¿alguna vez te has sentido amenazado por la maldad que te rodea? Claro, vivimos en este mundo, en todos lados hay maldad que nos rodea. Si estuviéramos a expensas de la maldad que nos rodea, es decir, si dependiéramos de la maldad, estuviéramos muertos todos. Porque el diablo no es misericordioso, no es buena onda. No te dice, bueno, te lo voy a pasar ahora, pero para la próxima. No, si él tiene oportunidad, te mata, porque él viene para robar, matar y destruir, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces quiere decir que si estamos hoy aquí, es por la gracia de Dios, porque Él ha mantenido a raya a la maldad que se acerca a nuestras vidas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, los planes más perversos en nuestra contra están limitados, sometidos a la soberanía de nuestro Señor, y solo prosperarán aquellos que Él determine que servirán a sus propósitos eternos en nuestras vidas, como en el caso de Judas. Es decir, todas las maquinaciones en nuestra contra están bajo su dominio universal. Todas las pasiones de los hombres malos están cautivas bajo la dirección de nuestro Rey soberano. Eso es una razón para que te levantaras gritando de alegría, ¿verdad? Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, hablando de Jesús, Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Él mismo lo venció y lo destruyó. Entonces, ¿no te da descanso, gozo y paz el saber que toda la maldad que te rodea está bajo su control y nada puede cambiar eso? ¿Cuántos dicen amén? Exacto. Vamos a terminar leyendo de 26 al 31, por favor. Miren lo que sucede ahora. Está súper interesante esto. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos se escandalizarán de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro, famoso Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. Y también todos decían lo mismo. ¿Te das cuenta de lo que pasa? Los que saben la historia, ahorita lo vamos a ver, Pedro lo negó. Pero mira cómo Jesús, una vez más, seguro de lo que venía, diciendo exactamente lo que iba a pasar, les dice a ellos, en esta noche todos se van a escandalizar, se van a asustar por lo que me van a hacer. Me van a arrestar, me van a matar, ustedes van a ser dispersados porque soy su pastor y van a estar atemorizados, van a huir. Y ellos decían, no, yo Señor voy a estar contigo hasta la muerte, como muchas veces también decimos, ¿verdad? Sí Señor, yo te sirvo, yo soy tuyo, pero a la hora no es así, ¿verdad?
Entonces, Pedro, como siempre Pedro, impulsivo, sale, Señor, yo no. Quizás esta bola de miedoso sí, pero yo no me voy a escandalizar. Y Jesús le dice, tú, hoy, en esta noche, antes de que el gallo cante, es decir, en la madrugada del día siguiente, antes de que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. 3 veces, Pedro, me vas a negar. No, Señor, yo no te voy a negar. Y los demás, ni yo tampoco. ¡Wow! ¡Qué escena, ¿no? Como de película! Bueno, no fue así. Todos se escandalizaron tal como lo dijo Jesús. Entonces, en esta parte es bien importante. La tercera dosis del remedio milagroso que sana toda ansiedad, preocupación, tristeza y temor es: Jesús ya sabe el pecado que vas a cometer. Jesús ya sabe el pecado que vas a cometer. Te lo repito, Jesús ya sabe el pecado que vas a cometer. Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque no dices tú, sí, Jesús domina sobre la maldad, sí, Jesús domina sobre toda situación, sí, pero ¿qué pasa con lo que yo hago? Con mis pecados, con mis malas decisiones, cuando me alejo de Dios. Ahí es donde entran los momentos más estresantes y de ansiedad y de temor, cuando un hijo de Dios se aleja de su Dios. ¿Cuántos dicen amén? La gran bendición es que Jesús no va a tolerar tu pecado, ni lo va a aceptar, te va a disciplinar. Pero Él ya sabía de antemano que lo ibas a hacer y Él va a dominar por encima de eso, te va a disciplinar y lo va a traducir en que te va a pulir para que puedas salir adelante. ¿Ves cómo aún en tus malas decisiones y pecados Jesús gobierna por encima de ello? Esa es una gran bendición que tenemos que recordar. Ahora, mira el versículo 26. Dice, cuando hubieron cantado el himno, salieron del monte de los olivos. En la cena de la Pascua, la tradición era que después de cenar, adoraban a Dios. Imagínate Jesús, cantar con Jesús en ese lugar, con la acústica de piedra que había. Están los 12 y Jesús cantando. A mí me hubiera encantado estar escuchando la voz de Jesús, adorando al Padre. ¿Te imaginas? Jesús dirigiéndote en adoración hacia Dios. Hubiera estado súper bellísimo ese momento. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿qué estaban cantando? Todos se han preguntado eso, y sí podemos saberlo, porque la tradición judía en la Pascua cantaban los salmos del 116 al 118. Apúntalos en tus notas y en tu casa lo lees. Entonces puedes imaginarte a Jesús cantando esas palabras en el Salmo 116 y 118. Por ejemplo, algunos versículos de ese salmo, miren lo que dice: amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, lo invocaré todos mis días. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. ¿Te puedes imaginar cantando ese himno? Quizás debas de cantar tú el mismo himno cuando estás ansioso, preocupado y temeroso. Y sobre todo porque dice, vuelve, oh alma mía, a tu reposo. Jesús en unas horas va a ser crucificado, va a ser latigado, escupido, golpeado, humillado. Y Él, en vez de estar preocupado, atemorizado, Él está cantando a Dios. ¿Ves? ¿Por qué no cantas tú en tus circunstancias difíciles? ¿Por qué no en tus horas oscuras levantas tu voz a Dios y dices, Dios, no me importa lo que está pasando? No voy a negarlo, no soy religioso de decir esto no está pasando, pero sé que aunque no lo entienda, puedo confiar en ti, y cantas alabanzas y lo adoras. Es bien importante que en tus horas oscuras alabes a Dios. Es parte de la guerra espiritual. ¿Estamos de acuerdo? Salmo 117 dice, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Eso estaba cantando el Señor Jesús. ¿Puedes imaginártelo? Entonces, que tus labios alaben a Dios es crucial para las horas de oscuridad que pasas. ¿Y quieres que te ayude esta alabanza? Bueno, canta a Dios, canta a Jesús, canta a Dios, exaltándolo en esa área en la que estás batallando. ¿Tienes miedo? Exáltalo y cántalo como tu protector, como el todopoderoso Dios que gobierna y que nadie lo puede vencer.
¿Tienes problemas de dinero? ¿Estás muy estresado por eso? Cántale, adóralo diciendo: tú eres mi proveedor, Jehová mi pastor y nada me faltará. ¿Tienes problemas en tu familia, en tu matrimonio? Cántale al Señor: Señor, tú eres el restaurador de familias. Tú sanas, tú levantas, tú restauras toda vida. Adóralo de esa manera. Es bien importante, porque en ese momento oscuro los pensamientos vienen a tu mente del mismo diablo, y tú tienes que rechazar esos pensamientos y cambiarlos por alabanza a Dios. Y entonces va a cambiar tu pensamiento y te va a dar paz en tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Bien, eso es algo que necesitamos hacer. Ahora, cuando Jesús dijo: todos se van a escandalizar, no lo dijo para condenar a sus discípulos, para acusarlos, sino para mostrarles que Él estaba en control de la situación y para demostrar que las Escrituras en cuanto al sufrimiento del Mesías tenían que cumplirse, es decir, todo estaba escrito. Pedro dice en el 29: aunque todos se escandalicen, yo no. Y todos los demás también le siguieron diciendo. Más adelante sucede. Mateo 26 dice: entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús cuando le dijo: me vas a negar 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Qué impactante esto. Cuando Pedro estaba: no, Señor, yo no te voy a negar. Y viene Judas con los soldados y arrestan a Jesús. Dice que todos huyeron, lo dejaron solo. Y Pedro lo siguió de lejos, escondido, para ver qué pasaba, pero él estaba escondido porque tenía miedo que a él también lo mataran, porque era su discípulo. Y le decía: oye, ¿tú eres seguidor del Nazareno? No, yo ni lo conozco. Y después otra preguntaron: oye, ¿tú sigues a Jesús? No, que no lo conozco. Y hasta dijo maldiciones. Y en eso cantó el gallo. Y se acordó, y dice el otro evangelio en Juan, que vio a Jesús, lo vio de lejos y Jesús lo vio a él y lloró amargamente. ¿Cuántas veces hemos llorado amargamente porque hemos ofendido al Señor? Pero ¿sabes qué? La gran noticia que hoy estás escuchando es que el Señor ya sabía que ibas a negarlo. No lo tomó por sorpresa. Y Él ya tiene un plan para que salgas de ese lugar al que te metiste, que te puede destruir. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la soberanía de Dios. Podemos creer firmemente que Jesús gobierna todas las cosas y domina la maldad, pero ¿qué si peco y me alejo de Él? Son los momentos más estresantes porque sabes que no estás bien con Dios. Cuando he hablado con personas cristianos que pasan por ansiedad o temores, muchos es por eso. Por un pecado que cometieron, se alejaron de Dios y viene esa presión sobre ellos, esa ansiedad. Bueno, pero son de otra iglesia, ustedes no. Ustedes son santos, ustedes no pasan por ahí. Bien, aún eso que hiciste, Jesús ya lo sabía. Él te puede perdonar si te arrepientes y controlará la corrección y disciplina sobre tu vida para que no lo vuelvas a hacer. Amén. Entonces, para terminar, lo que el Señor te está hablando hoy, quisiera que pudieras entenderlo, es: confía en mí, descansa en mí. Yo tengo todo el dominio sobre tu vida, sobre el universo, soy soberano. Confía en mí aún y que no entienda la situación que estás viviendo. ¿Cuántos dicen amén? Si puedes llegar a eso, verdaderamente vas a poder ser sano de la ansiedad y del temor y de la preocupación. Es adorarlo genuinamente, confiar en el Señor, exaltarlo en medio de una situación difícil que no entiendes, pero que no tienes que entenderlo para saber que Él reina y eso es suficiente para ti. Podrás hoy rendirte al soberano Señor Jesús y confiar en Él, que Él sabe lo que hace y que no necesitas entenderlo para obedecerlo, adorarlo en medio de tu situación. Podrás hoy entender cómo Jesús gobierna por encima de toda situación. Puedes descansar en Él, independientemente de cómo te sientas. Cuando yo pasé por la ansiedad, yo no podía depender de lo que mi cuerpo me decía, porque mi cuerpo estaba alterado, porque no podía dormir, porque mi corazón tenía taquicardia. Hasta que llegó el punto donde dije: Señor, yo sé que tú gobiernas todo. Yo sé que tú tienes escrito el día que voy a morir. Y si es hoy voy a morir, aunque esté totalmente tranquilo en una cama, en una playa, sin problemas. Pero si no has decidido que muera hoy, no voy a morir así quiera matarme el mismo diablo. Entonces dije:
lo que dijo la reina Esther: si perezco, que perezca. Ya estoy cansado de batallar con esto. Voy a confiar en tu soberanía y me arrojo a tus pies. Confío en ti, no importa cómo me sienta, y no pongo atención a las circunstancias ni a mis sensaciones. Ahí empezó mi victoria, cuando pude entender esa soberanía de Dios y descansar en Él y creer verdaderamente en Él y conocerlo a través de su palabra. Amén. Entonces, 3 dosis del remedio milagroso que sana toda ansiedad, preocupación, tristeza y temor. Número 1, Jesús gobierna toda situación que te sucede. Número 2, Jesús domina toda la maldad que te rodea. Y número 3, Jesús ya sabe el pecado que vas a cometer.